En este segundo problema vamos a hacer un análisis completo de esta función f de x, y definida como 3 por x cuadrado por y partido en x cuadrado más y cuadrado, viendo la continuidad en el origen, calculando sus derivadas parciales tanto de forma directa como en el punto 0, 0, y determinar si la función es diferenciable en el punto 0, 0. Entonces, aquí hay un grafo de la función para que vean que en el punto 0, 0 como que la función se achurrasca un poco, y eso nos ayuda a tener una noción para después ver si es diferenciable o no, ya que acuérdense que cuando tiene como puntas, la función como que algo puede pasar ahí que puede que no sea diferenciable o no. Así que eso lo vamos a ir viendo. ¿Y qué es lo primero que nos piden? Ver la continuidad de la función. Entonces, queremos ver si esta función, cuando se acerca al 0, 0, es continua. O sea, se puede, como la función de cálculo 1 que nosotros decíamos que se puede dibujar eh, sin soltar el lápiz, o si hay como una discontinuidad, queremos ver qué es lo que pasa aquí en el 0, 0, básicamente. Entonces, la forma más sencilla de hacer esto, fíjense, es agarrar la función y ver el límite cuando tiende a 0, 0, que es el punto de interés. Entonces nosotros pescamos la función, vemos el límite, sabemos qué es lo que pasa cuando x y tiende al límite o a 0, 0, y lo hacemos mediante coordenadas polares. Entonces, aplicando coordenadas polares, fíjense que cambia de x, y tendiendo a 0, 0 a rho teta tendiendo a 0, teta 0. Y aquí tenemos un 3 multiplicado por rho cuadrado coseno cuadrado de teta, que proviene del x cuadrado, multiplicado por el rho por seno de teta, que viene del x, o sea, del y. Y abajo nos queda rho cuadrado, que viene del x cuadrado más y cuadrado. Si seguimos desarrollando esto, va a ser 3 multiplicado por rho al cubo, y abajo teníamos un rho al cuadrado. Entonces esta cuestión se nos va a ir y nos va a quedar rho multiplicado por coseno cuadrado por seno. Y esta cuestión siempre va a ser 0, porque cuando rho tienda a 0, esta cuestión va a tender a 0 siempre, independiente del ángulo teta. Y ahí está multiplicado. Entonces aquí podemos decir que el límite existe y por lo tanto la función va a ser continua en 0, 0. Lo segundo que vamos a analizar es calcular las derivadas parciales de forma directa. Entonces, nosotros agarramos la función y empezamos a calcular las derivadas parciales. Primero, con respecto a x, nos va a quedar 3x por y derivado por x cuadrado más y cuadrado menos 3x cuadrado por y por x cuadrado más y cuadrado, todo esto derivado con respecto a y, y todo esto dividido en, ¿qué cosa? Regla de la división de las derivadas, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. O sea, lo que estaba antes al cuadrado. Bien, si seguimos desarrollando esto, aquí nos va a quedar este término y este término están derivados con respecto a x nomás. Entonces, nos va a quedar 6x multiplicado por x cuadrado más y cuadrado menos, queda el mismo término, x cuadrado por y, x cuadrado más y cuadrado derivado con respecto a x nos va a quedar 2x. Al final el y está en término libre, así que se trata como constante y se nos va a 0. Y aquí nos va a quedar, ¿qué cosa? El x cuadrado más el y cuadrado, todo esto al cuadrado. Si seguimos desarrollando esto, vamos a obtener 6x por y al cubo, partido en qué cosa? Debería ser lo mismo que estaba antes, ¿no? Debería ser x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Bien, con respecto ahí, voy a poner la función de nuevo aquí para que se vea, pero esta cuestión deberían llegar a algo como 3x a la cuarta. Entonces, a ver, desarrollemos esto, nos va a quedar 3x cuadrado por y, todo esto derivado con respecto a y, por x cuadrado. Al final nos queda lo mismo que acá, solo que aquí está derivado con respecto a x y aquí está derivado con respecto a y. Y eso lo quiero hacer la diferencia con el color. O sea, aquí está derivado con respecto a x, está derivado con respecto a x, y acá está derivado con respecto a y. Y la diferencia.
Ya, pues entonces si diríamos eso con respecto a y, nos va a quedar ¿qué cosa? Nos queda 3x se mantiene, por eso. 3x se mantiene y se nos va a 1, porque derivada de y es, con respecto a y es 1, y nos queda cuadrado y cuadrado, menos, se mantiene 3x cuadrado por y, y sería eso con respecto a y. Nos va a quedar 2 por y, 2 por y nomás. Y al final, abajo queda lo mismo. X cuadrado más y cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Si esto ustedes lo desarrollan, debería quedarles como 3x a la cuarta menos 3x cuadrado por y al cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. O sea, esta cuestión debería quedarles si es que lo desarrollan un poquito más. Perfecto. Esa es la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Voy a copiarlas para que las tenga a mano. Copiar. Bien, ¿qué es lo que sigue? Calcular las derivadas parciales con respecto a la definición en el punto 0, 0. Es decir, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que pasa con estas derivadas parciales en el punto 0, 0? No podemos llegar y evaluarlas porque se nos va a indefinir. Eso es cierto, o sea, eso se da al tiro. Si llegamos y evaluamos en 0, 0, estas cuestiones se nos indefinen. Entonces hay que calcularlas por definición. Y esto se hace con el límite. Entonces, primero con respecto a x, si nosotros diríamos, bueno, ahí está la fórmula general, acá tenemos la función de nuevo, y para hacerlo con respecto a x en el punto 0, 0, o sea, x0 y 0, que va a ser 0, 0 al final, hacemos lo siguiente. Primero es evaluar la función, bueno, el límite de h tendiendo a 0, y la función, primero tenemos que aplicarle este pequeño incremento en el término x. Entonces va a ser f de x0, que en este caso es 0, más un pequeño incremento, h, y después en la segunda componente se mantiene igual, menos f de el punto 0,0. Y todo esto partido en h. Entonces, si nosotros revisamos cómo está definida la función, esto era para cuando x, y era distinto de 0, 0. Pero cuando x, y era igual a 0, 0, esta cuestión da 0. O sea, está definida de esa forma. Voy a tirar esto para abajo un poco. Bien, entonces, ¿cómo se hace esto? ¿O cómo se continúa? Se continúa como el límite de h tendiendo a 0. Y es cosa de reemplazar en la función todos estos términos. Perdón, acá me faltó que el término en y queda como i0. E i0 es 0. Porque ese es el punto en el que estamos evaluando. Bien, y esto nos queda como evaluar en f de h, 0, que sería al final 3 por h al cuadrado, si vemos la función como está definida acá, sería 3 por h al cuadrado por 0, eso nos va a quedar 3 por h por 0, todo esto partido en h cuadrado más 0 al cuadrado. Y esto se le resta f de 0, 0, que al final era 0. Y abajo nos queda h. Entonces acá vamos a tener un 0 partido en h, y esta cuestión es 0. O sea, el límite de 0 partido en h, esto lo voy a escribir mejor, me quedó un poquito feo. Límite de 0 partido en h, cuando h tiende a 0. Al final esto es 0, porque aquí ya esto se nos fue a 0 primero. Entonces ahí tenemos 0. Se nos fue a 0 antes que el límite. Entonces listo. Nos queda 0 por ese lado. Y si lo vemos por el otro lado, la derivada parcial en y, vemos que tenemos que aplicar el pequeño incremento. ¿En dónde? En la componente y. Entonces esta cuestión sería f de, voy a escribirlo con negro primero, f de 0, h más 0 al final, porque en este caso es h más i0 y en este caso i0 es 0, al igual que x0. Esto le restamos al final el x0 y 0, que en este caso es 0,0, ¿cierto? F de x0, 0. Y esta cuestión partió en h. Por lo tanto, si seguimos desarrollando esto, ¿qué nos va a quedar? O evaluando esto,
nos va a quedar el límite de h tendiendo a 0 de la división. Y vemos 3x cuadrado por y partido en x cuadrado más y cuadrado. Entonces, 3 por 0 al cuadrado por h, al final, partido en 0 al cuadrado más h al cuadrado. De nuevo esta cuestión se nos fue a 0 y abajo está el h. Entonces esta cuestión es un 0 partido en h, es el límite de h tendiendo a 0, 0 partido en h, y esta cuestión debería ser 0. Por lo tanto, las derivadas parciales en el 0, 0 son 0. Si no sé por qué lo hice en rojo, pero bien. Vamos entonces ahora con la tercera parte. Determinar la diferenciabilidad de f en 0, 0. Entonces, esto se hace con la definición, que es verificar que este límite se cumpla, que sea igual a 0. Y acá eso es cuando h tiende a 0. En este caso, fijémonos que f va desde R2, ¿cierto? Tenemos dos variables de entrada hasta R. Es un campo escalar. Y esto que sea escalar nos va a ayudar un poquito en esta cuestión, que ahora lo voy a explicar, de nuevo, del jacobiano. Fijémonos que h, en este caso, que es el que tiende a 0, es un vector de R2, de las dos componentes, que está definido como x menos x0 e y menos y0. En este caso, x0 e y0 es el vector al que estamos calculando, y en este caso es 0, 0. Entonces queda x, y al final, x, y. Bien, lo de la transformación lineal aquí, fijémonos que tenemos que entender que se puede escribir como el jacobiano de la función, evaluado en el punto x0, y en este caso sería 0, 0, multiplicado por el vector h. Entonces aquí nos faltó un poco entender cómo va a ser el jacobiano, porque si se acuerdan de la clase, el jacobiano era una matriz, pertenece a las matrices de m por n. Tiene n filas, tiene tantas filas como m de acá, o sea, como tantas componentes tenga el resultado. En este caso, como es un campo escalar, el m es 1 y va a tener una sola fila, porque hay un solo resultado asociado. Y n columnas, al final, que van a ser las que corresponden a cada derivada parcial de la función de cada fila al final. O sea, en este caso, jacobiano pertenece a las matrices o a los vectores de 1 por n, y en este caso sería un vector de 1 por 2, que es un vector, no una matriz al final. Y el que tengo acá, el jacobiano va a ser un vector de una fila por dos columnas. Y estas columnas son las derivadas parciales de x e y, que ya las calculamos, pero hay que revisar el jacobiano evaluado en el punto 0, 0. O sea, la derivada parcial de x evaluada en 0, 0 y la derivada parcial de y evaluada en 0, 0. Y esto, por fortuna, lo calculamos por definición, porque si se acuerdan, nosotros, bueno, aquí está calculado por definición, ambas son 0. Si se acuerdan, aquí no podemos llegar en las derivadas parciales y evaluar en 0, 0, porque esta cuestión se nos indetermina. Entonces, ya sabemos que las derivadas parciales evaluadas en 0, 0, ambas valen 0. Perfectamente esto les recuerdo que puede valer 1 y esto puede valer 0. De hecho, probablemente les publique un ejercicio en que eso pase. Y da lo mismo. Pero en este caso nos dio que el jacobiano evaluado en ¿dónde? Uy, en donde en 0, 0, en este caso 0, 0, o sea, 0, 0, 0, 0, esta cuestión nos dio que el jacobiano es un vector de ceros. Yo creo que esa es mejor forma de escribirlo. Disculpen. Entonces aquí está nuestro jacobiano evaluado en el punto que queremos analizar. Y el h, bueno, el h está escrito como el vector de una fila, o sea, perdón, de dos filas por una componente, o sea, una columna, y esto está un vector de 1 por 2. Entonces ahí la multiplicación coincide. Y esto está también en, perdón, en x, y. Porque al final, si se acuerdan, es x menos x0 e y menos y0, y al final esto dio x menos 0 y menos 0, y al final esto es x y. Entonces aquí están nuestros dos vectores que nos interesan para hacer esta multiplicación, que es como la parte, entre comillas, complicada de este límite.
En cuanto a las otras componentes, fijémonos que cuando h tiende a 0, por ejemplo, eso es lo mismo que decir que x tiende a x0. Entonces, en este caso, h va a tender a 0, así como x va a tender a 0. Y en este caso, x me refiero como x vector, que va a ser lo mismo que x, y, tendiendo a 0, 0, que van a ser los límites del límite. F de x 0 más h, fijémonos que es f de, corresponde a sumar estos dos vectores, entre comillas, en x0 más h. Si nosotros sumamos estas dos cosas, nos va a quedar f de x y, o sea, perdón, el vector nos va a quedar solamente xy, porque aquí es x menos 0, x menos 0 más 0, y aquí es y menos 0 más 0. Al final, esta suma acá. Y nos va a quedar f de x, y menos f de x0 y 0, y en este caso es 0, 0. Y a esta cuestión le restamos la multiplicación de estos dos vectores. Bien, entonces, sin tantas vueltas, pasemos a, bueno, aquí está como la fórmula general, pero lo último que se me olvida decirles es que la norma de lo que está abajo es la norma del vector h, y la norma de un vector está definida como la raíz cuadrada de qué cosa, de sus componentes al cuadrado. Así que aquí tenemos entonces f de x, y, menos f de x0 y 0, menos el jacobiano, que está escrito acá, por el vector h. Entonces esta es la fórmula general. Esta cuestión se la pueden anotar para las funciones del tipo f de x, y, campos, digamos, escalares, desde, o sea, partiendo de R2 hasta R. Esta es como la fórmula general, que obviamente la pueden deducir y todo eso, pero la que vamos a ocupar en este caso. Fórmula general, entre comillas, no es tan general. Por lo tanto, para empezar a hacer el límite, podemos empezar a reemplazar cosas. Primero, f de x, y, la tenemos aquí al lado, es 3x al cuadrado por y, partido en x cuadrado más y cuadrado. Después tenemos f de 0, 0, que al final esto ya sabemos que es 0, por cómo está definida la función. Y tenemos el jacobiano, que va a ser 0, 0, ya que es el jacobiano evaluado, multiplicado por x, y, porque x menos 0 e y menos 0. Y bueno, al final esta cuestión nos va a quedar 0, porque está todo multiplicado por 0. Y abajo nos queda raíz de x cuadrado más y cuadrado. Perfecto. O sea, x menos 0 y menos 0 al final da lo mismo, nos queda eso. Y si escribimos todo esto de nuevo, nos queda 3x cuadrado por y. Voy a pasar al tiro, estoy dividiendo para abajo, x cuadrado más y cuadrado por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Bien, y tenemos que verificar que esto sea igual a 0. Por lo tanto, la forma más rápida de hacerlo es con coordenadas polares, en este caso. Ahí perfectamente cada uno lo puede hacer como quiera, pero con coordenadas polares puede que salga rápidamente. Entonces, tendiendo a 0, teta 0 de 3x cuadrado por y se transforma en 3 rho al cubo multiplicado por coseno al cuadrado por seno de teta. Y abajo nos va a quedar rho por rho al cuadrado multiplicado por rho. Y al final, ¿qué nos va a quedar? Nos queda rho, los rho se van, nos queda 3 por coseno cuadrado de teta multiplicado por seno de teta. ¿Qué es lo que pasó acá? El resultado depende de teta. Por lo tanto, como depende de teta, el límite no existe. Y si el límite no existe, por lo tanto, significa que no es diferenciable. Entonces, eso es lo que escribimos acá. El límite depende de teta o del valor de teta, ya lo mismo al final, del valor de teta, del valor de teta. Depende del valor de teta y el límite no existe.
Por lo tanto, al final, eso significa que la función no es diferenciable. Y esa es la conclusión. No es diferenciable porque el resultado depende de θ. Entonces, mirando un poquito para atrás, ¿qué hicimos? Vimos al final que no es diferenciable calculando la definición. La definición, al final, la obtuvimos de esta fórmula, entre comillas, general, que no es tan general, y esta la dedujimos a partir de la fórmula que sí es general, que es con la transformación lineal y todo eso. Entonces, va a ir variando de caso a caso, dependiendo del valor del jacobiano y de la forma del jacobiano. Aquí no va a ser lo mismo calcularlo para funciones que no son campos escalares, así que mucho ojo con eso, pero siempre quédense con esto de aquí. Esto es lo importante al final. Esto de aquí. Porque al final, uy, ¿qué pasó? Uy, ya no sé, se pidió, pero no puedo borrarlo. Bien, esto quédense al final, que esto es lo importante. Voy a usar con rojo. Y al final, si tienen problemas con la norma, o sea, si tienen problemas con que son matrices y vectores acá más grandes, apliquen norma. Si al final, para eso está la norma, para que todo el resultado sea un escalar. De hecho, por eso aquí la norma, como que no la puse. Al final, la norma de un número escalar va a dar un escalar. O sea, no tiene sentido que haya puesto la norma aquí. Eso es importante aclararlo. Pero bueno, espero que este video no haya quedado tan largo. O sea, en verdad está ayudantía. Decidí hacerlo así, como escribiendo un poco más, pero no sé si es preferible para ustedes que estén escritas las cosas. Ahí escríbanlo si quieren en los comentarios como no, prefiero que esté escrito y que lo vaya explicando, porque quizás puede ser más corto, más rápido, pero no sé, igual para ir al ritmo de ustedes mientras vayan escribiendo esto, si es que ven el video mientras estudian o lo ven de nuevo. Pero bueno, mañana o sea, el domingo, el lunes, vamos a ver la ayudantía y vamos a revisar todo esto de nuevo. Así que